Bueno, como les decía, ya conocen ustedes a nuestro entrevistado de hoy, a don Víctor Pérez Velasco. ¿Qué tal está usted, don Víctor? Muy bien, muy satisfecho de estar en una radio amiga, aunque un poquito constipado. Un poquito constipado. Bueno, no me lo pegue usted mucho, que mañana tengo que hacer programa, ya lo sabe. Don Víctor ya estuvo aquí en el programa para presentar su libro Prendiendo la Mecha, donde analizaba lo que era la violencia política en España en los últimos años y hacía pues un censo estadístico de esos episodios de violencia vividos en España y la intentaba clasificar: violencia dirigida contra la derecha, contra la izquierda, contra tal religión, contra tal otra, y bueno, pues extraían una serie de conclusiones enormemente interesantes que revelaban, entre otras cosas, que en España padecemos una violencia con un claro sesgo, ¿no? En fin, que siempre va casi contra los mismos, o mayoritariamente contra los mismos. Pero ha sacado ahora don Víctor otro libro, Hispanofobia, donde se adentra en el estudio de lo que es pues esa característica que no sé por qué narices tenemos que padecer, que son los ataques a España, tanto desde el interior como desde el exterior. ¿Diferencia usted entre esa hispanofobia interna y la hispanofobia externa, don Víctor? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la hispanofobia interna es la que se genera y se crea, y voy a agregar el adjetivo deliberadamente, artificialmente, desde posiciones políticas interesadas. Y la hispanofobia externa es un fenómeno distinto, estaría asociado con la hispanomanía, con la leyenda negra, con los adversarios internacionales de España, de su pasado, de su imperio, y por tanto es radicalmente distinto. Es decir, que los ingleses hayan practicado la hispanofobia externa puede tener sentido, pero que vascos, catalanes y la izquierda, sobre todo la más radical, practique también una cierta hispanofobia, no lo entiendo. Es más, cuando escribí este libro me producía una tristeza enorme ser español, porque es inverosímil que en España lo español sea objeto de rechazo, de odio y de ataque, que eso significa hispanofobia. ¿Diferencia usted en el libro entre nacionalismo y patriotismo? Sí, porque el nacionalismo, ahora mismo a lo mejor no soy capaz de recordar alguna de las frases, es cuando la nación se erige en un punto de referencia excluyente, y el patriotismo es amar tu patria, tu terreno, tu gente, y eso es sano. Sin necesidad de excluir a ningún otro. Exactamente. Es decir, uno puede ser patriota español y eso no significa que tenga que odiar o contraponerse a los franceses, mientras que si uno es nacionalista, eso implica siempre un sentimiento contra otro. Es el del general de Gaulle. Yo recojo una frase de él, decía que patriota es el que ama a su país, nacionalista es el que odia a otros países y busca su exclusión y es beligerante. En el libro repasa usted lo que son las herramientas principales que constituyen la maquinaria doctrinadora del nacionalismo. ¿Cuáles son esas herramientas principales? Bueno, yo desafortunadamente me he hecho un experto en adoctrinamiento, vista la indefensión y la soledad que por parte de otros colegas de la sociología y de la psicología existe, porque parece ser que no quieren abordar este tema. Entonces, desde el año 2007 estoy en este tema de el adoctrinamiento y al final descubres, pues porque trabajas en ello y lo vas evidenciando, los 4 o 5 grandes vectores del adoctrinamiento. Uno básico es, sin duda, la educación o la influencia social de la escuela. Eso es muy importante. Otro segundo son los medios de comunicación que buscan una hegemonía. Este también es relevante. El tercero es el problema cuando se toma el poder y las instituciones se ponen al servicio del mensaje adoctrinador. Otro es cuando esas instituciones, estoy analizando, se empiezan a legislar y entonces ya no solamente opinan, sino que legislan hasta el extremo de que, bueno, pues ahora estamos viendo cómo se van a cambiar calles con un espíritu adoctrinador en Madrid, claro, evidentemente, no con un espíritu conciliador. Y el último, que es el resultado de todo lo anterior, es que en la medida que se crea un ambiente
determinado en pro de una doctrina y en contra de otras ideas o de otras ideologías, se legitima socialmente a que ciertos sujetos apliquen la coacción social, estudiado en el libro de la agresividad y violencia política. De manera que los individuos perciben que si algo está prohibido, algo está maltratado, algo está denostado, ¿por qué no vamos a agredirlo? ¿Por qué no vamos a decir que el que lleva una bandera de España, como me decía uno, digo, llevo una bandera de España del RACE y me la están rompiendo y borrando en Madrid? Pues lo que ocurre es que la coacción social ayuda a reforzar todos esos mensajes políticos que se van haciendo en diferentes escenarios y con diferentes agentes. ¿Diferencia usted entre lo que es hispanofobia blanda e hispanofobia dura? Sí, no me quedó más remedio porque yo soy una persona que en la transición, en el franquismo, estuve en la subversión de izquierdas y entonces he visto la película completa, ¿no? Entonces, lo que yo vi y he visto y sigo viendo es que la izquierda, y cuanto más radical es más dura, ha practicado siempre una hispanofobia. Es el rechazo a los símbolos legales y legítimos que nos representan a todos, es el obviar decir España, es el rechazar nuestro pasado histórico con luces y sombras, es el arrepentirse de haber sido un imperio, es el denostar y llamar encuentro a un descubrimiento que está por todo el mundo aceptado, es el castellano, llamarle castellano, no llamarle español, y lo que es peor es irle apartando y reduciendo. Y eso, la hispanofobia blanda, yo la comencé a sentir, como era blanda, es como una lluvia fina durante la transición a principios. Y luego viene la hispanofobia dura, que ya es la que no tiene contemplaciones, que es la que practican fundamentalmente los nacionalistas. Es nos engaña España, España nos presiona, España nos empobrece, somos una colonia de España, España nos roba, y esa sí que es mucho más radical. Por tanto, la diferencia entre hispanofobia dura y blanda creo que es funcional y detectable, por eso le he puesto la etiqueta. Bueno, usted hace un repaso de lo que es la hispanofobia, los diferentes tipos, las diferencias entre nacionalismo y patriotismo, la máquina adoctrinadora nacionalista, pero, bueno, no se queda ahí, sino que a mí me satisface comprobar que su libro trata de ir un poco más allá y lanzar un mensaje optimista, es decir, el hecho de que exista esa hispanofobia no es una especie de maldición bíblica que nos condene para la eternidad, sino que existen formas de revertir esa hispanofobia y de contrarrestar los argumentos, precisamente porque son argumentos bastante orwellianos, bastante absurdos, ¿no? Entonces, bueno, usted propone un plan de pedagogía social para revertir la hispanofobia. Sí, esto es muy, vamos a ver, sencillo y complejo, pero es entender el problema. Cuando alguien habla, es que los sentimientos de estos ciudadanos, mira, los sentimientos van en función de las cogniciones, las ideas, y las ideas cambian y los sentimientos también. ¿Y cuál es la materia prima que cambia los sentimientos? Una fobia cursa como una actitud psicológica, y todos sabemos que las actitudes psicológicas se crean, se transforman, digamos que se destruyen también. Entonces, de la misma forma que se ha creado artificialmente y exponencialmente, por ejemplo, el fenómeno catalán en los últimos 3 o 4 años, esto se puede neutralizar. ¿Por qué? Cualquier fenómeno de adoctrinamiento, por muy hegemónico que sea, ya les puedo asegurar que difícilmente tiene un éxito del 100%. Eso para comenzar. Pero además, en la medida en que nosotros damos la oportunidad a que existan agentes que defiendan otra doctrina distinta, lo único que tenemos que hacer es darles medios para combatir doctrinalmente. Yo me gusta hacer esta sentencia a propósito de la presentación de mi libro. Un físico, no sé si era Newton o Pascal, decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y yo digo, dame la educación y te cambio los valores y la hispanofobia que estamos teniendo ahora. No la voy a cambiar drásticamente, la puedo parar, la puedo neutralizar. Dame medios de comunicación activos y yo transformaré esa hispanofobia o bien en menos hispanofobia o de hispanofobia dura a hispanofobia blanda, porque la información es el gran vehículo que transforma las actitudes y la fobia es una actitud psicológica. Además, también están los ejemplos de comportamientos de dignidad y respeto. Además, también están los sentimientos que pueden ejercer ese freno contra esa hispanofobia desenfrenada y sin límites y sin contrapeso. Claro, porque todo esto que está usted comentando
bueno, no sería tan peculiar, es decir, que exista esa hispanofobia, que esa hispanofobia sea fomentada desde medios de comunicación controlados por el nacionalismo, todo eso no sería tan peculiar si no viviéramos en un país donde lo que se encuentra al otro lado de la mesa son unos partidos nacionales que no combaten esa hispanofobia. Ese es el problema. Absolutamente. Es decir, es que no puede ser. O sea, no puede ser que... a mí no me importa que la gente saque una bandera A, B o C, pero lo que no puede ser es que no se respeten las reglas del juego constitucionales de nuestros símbolos, y esto es muy elemental. Yo siempre, además, en el libro, otro libro que no sé si no has mencionado, que es un estudio comparativo de adoctrinamiento, yo tildo a los liberales conservadores de ser tibios en su forma de adoctrinar. Quizás porque el liberalismo no es proclive a adoctrinar y porque el conservadurismo no tiene fuerza o energía, pero es legítimo que tú defiendas transparentemente tu doctrina, y en ese sentido las izquierdas y los nacionalistas lo hacen mejor porque en sus valores es inmanente a ellos un mensaje mesiánico, redentorista, y ese mesianismo le das fuerza. Es decir, es que cuando hablas con alguien de izquierda da la impresión de que te viene a redimir de algo, no sé de qué, pero si no me tienes que redimir, en la democracia no hace falta redenciones, pero ese redentorismo potencia su fe en su mensaje, aunque su mensaje sea absolutamente güero y tan ridículo como el que estamos asistiendo ahora, este nuevo movimiento neosoviético, filomarxista, que viene de una experiencia fracasada, que es la Unión Soviética. Pero si las soluciones soviéticas y marxistas fuesen un producto farmacéutico, tendrían que retirarlos de la farmacia porque no curan la enfermedad que dicen combatir, sino que la acentúan. Pero así es la política. Bueno, pues don Víctor, felicidades por el libro, muchas gracias por haber estado aquí. Les doy los datos a aquellos oyentes que están interesados en el libro. Se titula Hispanofobia, autor Víctor Pérez Velasco, y está publicado por la editorial Última Línea. Muchísimas gracias, don Víctor. Pues muchas gracias, don Luis, un placer.